Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les envío entonces el video correspondiente a cómo calcular los siglos para que puedan hacer la actividad. Antes de comenzar con el desarrollo, me gustaría que todo lo que van a ver en la pizarra lo anoten en la carpeta. Anoten eso en la carpeta porque esto les va a servir para tenerlo ahí para poder estudiar. Bien, vamos. Antes de saber cómo calcular los siglos, lo primero que tenemos que saber es qué son los siglos, ¿no? Y los siglos, nos dice la definición, son periodos de tiempo que abarcan 100 años. Se calculan teniendo en cuenta el año 1, el nacimiento de Cristo, y se los escribe en números romanos. Es decir, que los siglos entonces son periodos de tiempo que abarcan 100 años. Cada siglo entonces va a durar 100 años. ¿Cómo lo calculamos entonces? Si dijimos que cada siglo va a durar 100 años, lo que tenemos que hacer es contabilizar 100 años teniendo en cuenta el año 1, nacimiento de Cristo. De ahí contamos 100 años y eso nos va a durar el primer siglo. Es decir, que el primer siglo va a durar desde el año 1, ahí contamos 100 años y eso nos dura el primer siglo. Entonces hacemos año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y así vamos contando hasta llegar a 100. Es mucho. Entonces es más sencillo pensarlo de esta manera. El primer siglo va desde el año 1 hasta el 31 de diciembre del año 100. ¿Sí? Ahí se cumplen los 100 años. El 1 de enero del año 101 ya corresponde al siglo 2. Es decir, que el siglo primero, fíjense que está escrito en números romanos, el siglo primero abarca desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de diciembre del año 100. El siglo segundo o el siglo 2 abarca desde el 1 de enero del año 101 hasta el 31 de diciembre del año 200. En el año 201 ya comenzaría el siglo tercero. Bien, pero como estos cálculos suelen ser muy largos, hay una serie de trucos que podemos utilizar para poder calcular los siglos de manera más rápida, que son los cálculos que ustedes ven acá. Esto también tengan en la carpeta, todo esto en la carpeta. Fíjense, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el año que queremos sacar a qué siglo corresponde, ¿no? Si el año es de dos cifras, siempre es siglo I, ¿sí? ¿Qué quiere decir con dos cifras? Por ejemplo, si el año es el año 27, tiene dos cifras, el 2 y el 7. Entonces, siempre es siglo I, siempre es siglo I, ¿sí? Se escribe siempre en números romanos los siglos, ¿está? Entonces, si el número es de dos cifras, siempre es el siglo I. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año 27 o 15 o 7 o 19 o 30 está entre el año 1 y el año 100. ¿Sí? Entonces, siglo I. Ahora bien, si el año es de tres cifras y terminan dos ceros, para calcular el siglo tenemos que tachar los dos ceros y ahí nos queda el siglo que corresponde. Por ejemplo, nosotros tenemos el año 100 y queremos saber a qué siglo corresponde el año 100. Lo que tenemos que hacer entonces es tachar estos dos ceros, ¿sí? Acá la línea se me corrió un poquito, pero correspondería acá. Tachamos los dos ceros, imagínense que tachamos los dos ceros, o lo hacemos acá, ¿sí? Tachamos los dos ceros y nos queda el 1. Entonces el siglo es el siglo I, ¿sí? Tachamos los dos ceros y el siglo que corresponde al año 100 es el siglo I. Controlamos con los cálculos y vemos que sí, que del año 1 al año 100, al 31 de diciembre del año 100, teniendo en cuenta el calendario gregoriano, nos queda el siglo I. Ahora bien, si el año es de tres cifras, es un número de tres cifras y no termina en dos ceros, tomamos el primer número y le sumamos 1. Imagínense que tenemos que calcular el siglo del año 101. Es un número de tres cifras, el 1, el 0 y el 1. ¿Sí? Para calcular el siglo, lo que hacemos es, como es de tres cifras, tomamos el primer número, vieron que está resaltado en amarillo, el primer número es el 1, y a ese 1 le sumamos 1. Es decir, 1 más 1, 2. ¿Qué siglo es? 2. Corresponde entonces
al siglo II. Repito, es de 3 cifras el número. El 1, el 0 y el 1. 3 cifras. 1, 0, 1. Como es de 3 cifras y no termina en 2 ceros, termina en 1, tomamos el primer número, ¿sí? El que está resaltado en amarillo, y a ese número le sumamos 1 y en este caso nos queda el siglo II. Si el año, imagínense que acá el año era 701, el primer número va a ser el 7, ¿no? 701 es 701. El primer número va a ser el 7. Ahí sería entonces 7 más 1, 8. Entonces el siglo sería el 8. Otro caso es si el año es un número de 4 cifras y termina en 2 ceros. Lo que hacemos ahí es tachar los 2 ceros y los 2 primeros números corresponden al siglo. Por ejemplo, el año 1400 es un número de 4 cifras, el 1, el 4, el 0 y el 0. 1, 4, 0 y 0, son 4 cifras. ¿Qué hacemos cuando terminan 2 ceros? Tachamos los 2 ceros y nos queda el 14, y ese es el siglo, y se escribe así, siglo 14. Entonces tachamos los 2 ceros y nos queda el siglo, en este caso 14. Si fuera 1500 el año, no 1400, sería siglo XV. ¿Por qué? Porque tachamos los 2 ceros y nos quedaría 15 acá, ¿no? Y en el último caso es si el año es de 4 cifras y no termina en 2 ceros. Tomamos las dos primeras cifras y le sumamos 1. ¿Se acuerdan que cuando era de 3 cifras tomábamos la primera cifra y le sumábamos 1? Cuando es de 4 cifras, por ejemplo el año 1492, 1, 4, 9, 2, 4 cifras, ¿sí? Son 4 cifras. Ahí tomamos los dos primeros números, y le sumamos 1. En este caso los dos primeros números del año 1492 es 14. Y 14 más 1 es igual a 15. Entonces el siglo es el siglo XV. ¿Está? Si acá fuera el año, por ejemplo, el año de ahora, 2021, 2021, ¿cómo haríamos eso? Tomamos los dos primeros números que nos quedaría 20, ¿sí? Del año 2021, su número de 4 cifras. Tomamos los dos primeros números, nos quedaría el 20. Y a ese 20 le sumamos 1, sería entonces 20 más 1, 21, es igual al siglo XXI. Muy bien chicos, y hasta acá entonces las explicaciones. No se preocupen, esto lo iremos trabajando en clases. Anoten todo eso por favor y nos vemos en la próxima.